Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. El mensaje de los huesos secos es sin duda uno de esos mensajes del cual podemos sacar abundantes aplicaciones. Es también una ilustración acerca del poder de Dios sobre las vidas, además de presentarnos que Dios iba a cumplir su promesa de restaurar nuevamente a Israel. Vemos también en esta predicación de Ezequiel una figura del gran ministerio de la edificación de la iglesia. La predicación del Evangelio que edifica a la iglesia. Tenemos, por ejemplo, una descripción de dos lados de un mundo perdido, y esa descripción, por supuesto, se encuentra en los huesos secos. Había muchos y muy secos. Hoy tenemos más gente en la tierra que antes, así que los perdidos son muchísimos. Pero, ¿cuántos de ellos conocen acerca de Jesucristo y cuántos de ellos están vivos con Jesucristo? ¿Cuántos de ellos saben lo que es ser habitado por el Espíritu Santo y convertido por Él? ¿Cuántos de ellos saben lo que es ser lleno del Espíritu de Dios? Muy pocos. Hay muchos y están muy secos. Esa sin duda es una descripción de doble cara que encaramos como iglesia hoy en día. Luego tenemos en esta historia una descripción de las cualidades indispensables para un trabajo misionero próspero. Ezequiel dice con frecuencia: la mano del Señor vino sobre mí para ordenarme y el Espíritu de Dios estaba sobre mí para capacitarme. Lo dice una y otra vez. Él sabe que Dios le ha ordenado para que predique en ese lugar y él cree que el Espíritu del Señor está en él, levantándole, ungiéndole, capacitándole en todo lo que necesita para ser fructífero. Y luego se ve aquí en este asunto de predicar el Evangelio, ver a las personas convertirse y ser parte de la iglesia. Una descripción del ministerio de la palabra de Dios hacia los perdidos que verdaderamente los salva de sus pecados y los hace parte de la iglesia. Esto se ve en esta comisión dada a Ezequiel. Profecía para los huesos, profecía para el espíritu. Siempre que usted anuncie el Evangelio a otra persona, usted no tiene que ser un predicador profesional para hacer esto, solo otro creyente. Dicen que un evangelista es un pordiosero, diciéndole a otro pordiosero dónde está el pan. Si usted es uno de esos pordioseros, diciéndole a otro pordiosero dónde está el pan espiritualmente hablando, usted necesita entender esto. Se llama oración y el ministerio de la palabra. Recuerden el libro de Hechos cuando ellos hicieron una gran distinción. Los apóstoles estaban sirviendo las mesas y eso les estaba quitando tiempo de su ministerio pastoral. Así que llegaron a una gran decisión. Ellos dijeron al ordenar a los primeros diáconos: ocúpense de esta tarea y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Si es solo el ministerio de la palabra, algunas veces es solo información y nada ocurre cuando la palabra de Dios es compartida. Pero si es oración y el ministerio de la palabra, entonces ocurre algo. El apóstol Pablo dice que cuando fue a la ciudad de Corinto, él solo anunció los hechos de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo se levantó de los muertos por nuestros pecados. En Atenas, sin embargo, él trató de hacerlo como una panacea intelectual. Él utilizó palabras de sabiduría humana, citó sus poetas y sus filósofos, pero no pasó mucho en Atenas. Sin embargo, él le dice a los corintios: cuando llegué aquí, hermanos,
determiné el no saber nada más entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Sencillamente anuncié esos hechos y vi una demostración del Espíritu y del poder de Dios, porque cuando creyeron ese evangelio, fuimos un milagro en Corinto. Descubrimos quiénes eran del pueblo de Dios en Corinto. Algunos, cuando oyeron ese evangelio, dijeron que era locura, nada ocurrió en sus vidas. Pero cuando la gente creyó ese sencillo anuncio del evangelio de Jesucristo, llegó a ser un poder dinámico que cambió sus vidas. Esto es lo que Ezequiel está aprendiendo en los días del cautiverio. Está aprendiendo a proclamar las buenas nuevas que Dios le da para que proclame. Predícale a los huesos secos, muertos. Pero a veces uno ni se imagina cuando predica lo que va a suceder. Él no está seguro de que esos huesos vayan a vivir, pero predica de todas formas, porque Dios dijo, predica. Pero cuando predica a los huesos, también predica al Espíritu y busca a Dios durante todo el tiempo que está predicando para recibir la unción energizante del Espíritu, y cuando eso pasa, los huesos cobran vida. También tenemos una figura del resultado de la obediencia a la gran comisión. Ezequiel recibió un mandato, tuvo una visión de Dios. Los primeros 3 capítulos del libro de Ezequiel, allí está la lectura. En los capítulos 1 al 3 de Ezequiel que estudiamos en la primera lección, tenemos lo que podemos llamar las experiencias venideras de Ezequiel. Isaías tuvo su llamado, tuvo una experiencia en el templo, y como resultado de esa experiencia, él fue comisionado por Dios para ir. Cuando Dios dijo, ¿quién irá?, Isaías dijo, heme aquí, Señor. Él fue comisionado para ir. Esto lo hemos llamado el venir y el ir de Isaías. ¿Sabe algo? Todos estos profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron estas experiencias de venir e ir. Tuvieron experiencias que podemos clasificar bajo el encabezamiento de experiencias del venir a Dios, y luego tuvieron una serie de experiencias que podemos clasificar bajo el encabezamiento de experiencias del ir al mundo. Aquellos que vienen a Dios siempre van por Dios, y la razón por la que van por Dios y son efectivos es porque antes vinieron a Dios. Muchas personas hoy no son efectivas cuando van por Dios, porque es que nunca vienen, solo van. Estas personas tienen un venir, a veces 40 años, otros 80, como en el caso de Moisés, 80 años de venir y luego 40 de ir. Por eso es que esos 40 años fueron tan dinámicos, porque fueron precedidos de 80 años de venir a Dios. En los primeros 3 capítulos de la profecía de Ezequiel, usted ve lo que él quiere decir al final de este sermón de los huesos secos, cuando nos habla de la visión que vino a él para comprometerlo. Cuando Dios le dio la visión, él se comprometió con ella, y luego ocurrió el cumplimiento de esa visión. En los primeros capítulos de la profecía de Ezequiel, él tiene esa gran experiencia, esa gran visión del primer capítulo, que fue su experiencia de venir. Todos estos hombres de Dios, como hemos dicho, tienen una experiencia espiritual. Los detalles varían mucho, pero los resultados son muy similares. Los resultados siempre tienen que ver con que ellos van. Eso es ir por Dios. La experiencia en Ezequiel capítulo 1 es una visión de Dios. Salomón dijo, donde no hay visión, el pueblo perece. En un tiempo como el de Ezequiel, cuando él ministraba, ellos realmente necesitaban esa visión de Dios. Ellos no estaban en Jerusalén, no tenían la palabra de Dios, no tenían el templo, no tenían la ayuda para la adoración. Todo lo que tenían era una visión de Dios. Así que el líder espiritual en ese periodo tenía que tener una visión de Dios. Y Dios le dio una visión a Ezequiel de 4 diferentes maneras. Primero, él dice una y otra vez, la palabra del Señor vino a mí. Y esto es verdad con todos los profetas. Él dice, la mano del Señor estaba sobre mí, pero Ezequiel llega a ser único especialmente en los capítulos introductorios de su libro, cuando dice, los cielos estaban abiertos y vi la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios en visiones.
Y estas visiones de Ezequiel eran muy difíciles de interpretar. Esa visión que tenía las ruedas y los seres vivientes, no bestias en verdad, sino más bien criaturas vivientes que parecen un león, un buey, un hombre y un águila. Esta visión, que es principalmente una visión de Dios, está repetida en Apocalipsis. Es una visión de Dios que guardó al pueblo para no perecer. Es la visión que Dios le dio a Ezequiel para que ministrara en esos tiempos difíciles. Hay muchos otros sermones de Ezequiel, entre esos que ya hemos visto, pero no tenemos tiempo para detallarlos todos. Lea usted el libro de Ezequiel y medite sobre estas cosas, pensando que este fue uno de los más grandes profetas que alguna vez haya predicado. Por eso tenemos este libro. Por eso tenemos 48 capítulos de un libro llamado Ezequiel, porque este hombre fue uno de los grandes profetas. Estos profetas están en la Biblia porque sus profecías se hicieron realidad. Su mensaje sobre los huesos secos se hizo realidad, tal como la profecía de Jeremías se hizo realidad. Dios restauró al pueblo de la cautividad babilónica. Y de nuevo, la aplicación devocional de este énfasis de cautiverio y restauración es sencillamente: si usted es un cautivo, si usted ha tenido experiencias por las cuales está experimentando la disciplina de Dios, recuerde las palabras de Jeremías. Dios nunca nos deja de amar. Recuerde el mensaje de esperanza que vino de todos estos profetas del cautiverio. Dios no nos ha dejado de amar. Él disciplina, pero cuando Él ya ha hecho el reciclaje y ha hecho una nueva vasija, Él nos regresará. Al ir por el libro de Ezequiel, la predicación de Ezequiel, tome en cuenta que usted está leyendo a uno de los grandes profetas, uno de los profetas que fue apocalíptico en el sentido de que predicó cosas de la revelación que de otra manera nunca supiéramos, cosas que tienen que ver con los últimos días. Al leer al profeta Ezequiel, pídale al Espíritu Santo que le enseñe aplicaciones devocionales para su vida de esta gran predicación. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con la serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos en que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Una vez más, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@icmmbc.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.